La directiva del Azulcrema no se detiene y, este sábado, confirmó una de las mayores promesas del fútbol mexicano. Pero las novedades no terminan ahí, el defensor chileno está a punto de reportarse con Tigres, y el técnico de las Águilas sorprendió a todos con sus declaraciones bombásticas. Y aún hay más, el fichaje oculto que el América está buscando también está en la mira de Chivas y Rayados. Descubre todos los detalles de esta trama llena de polémicas, giros inesperados y decisiones sorprendentes que prometen agitar el futuro del Club América. André Jardín tiene la oportunidad de continuar haciendo historia en el Club América, con la posibilidad de conquistar su cuarto título en solo un año al frente del equipo. A pesar de contar con uno de los planteles más talentosos y competitivos del fútbol mexicano, es evidente que, tras el bicampeonato, la directiva del América está determinada a fortalecer aún más al equipo para enfrentar posibles desafíos y derrotas futuras. Este compromiso con la excelencia es lo que diferencia al América y mantiene al club en la cima. Hasta el momento, las Águilas ya han anunciado 3 nuevas contrataciones para el Apertura 2024. Tras un intercambio estratégico con el León, que involucró las salidas de Óscar Jiménez y Salvador Reyes, el equipo azulcrema recibió a cambio a Rodolfo Cota e Iván Rodríguez. Estas adiciones son vistas como esenciales para garantizar que el América mantenga su competitividad y capacidad de disputar títulos al más alto nivel. Rodolfo Cota, un portero experimentado, aporta estabilidad a la defensa, mientras que Iván Rodríguez añade profundidad y versatilidad al mediocampo. Además, la contratación más reciente de las Águilas, que desde hace mucho tiempo era deseada tanto por la directiva como por la afición, finalmente se concretó. Eric Sánchez vistió la camiseta amarilla y ya dio sus primeras declaraciones como jugador del América. Esta llegada es vista como un gran refuerzo para el mediocampo, proporcionando más opciones y calidad al plantel de Jardín. Sánchez es conocido por su habilidad para controlar el balón, su visión de juego y su capacidad de distribución, lo que sin duda fortalecerá el núcleo creativo del equipo. En las últimas horas, 2 nuevos nombres han comenzado a ser mencionados como posibles refuerzos para el próximo torneo, Rodrigo Aguirre y Luis Romo, ambos jugadores del Monterrey. Se especula que las negociaciones para la llegada de Aguirre están avanzadas y que su transferencia es solo una cuestión de tiempo. Aguirre, un delantero versátil, es conocido por su capacidad de jugar tanto en las bandas como en el centro del ataque, ofreciendo a Jardín más flexibilidad táctica. Durante la previa de la Supercopa MX, donde el América enfrentará a los Tigres por el nuevo título, Jardín fue cuestionado sobre estas posibles contrataciones. Aunque evitó entrar en detalles, dejó una declaración que emocionó a los aficionados americanistas respecto al tricampeonato. No puedo hablar mucho, pero prometo a la gente que formaremos un equipo igual o mejor que el del torneo anterior, afirmó Jardín, mostrando confianza en la capacidad del América para continuar su trayectoria victoriosa. La búsqueda de refuerzos no es solo una estrategia para aumentar la calidad del plantel, sino también una forma de garantizar que el América esté preparado para enfrentar cualquier adversidad. La llegada de jugadores como Aguirre y Romo podría traer nuevas dinámicas y opciones tácticas, fortaleciendo aún más al equipo. Romo, un mediocampista con excelente visión de juego y habilidades defensivas sólidas, podría formar una sociedad formidable con Sánchez, proporcionando equilibrio entre defensa y ataque. Además, el constante movimiento en el mercado de fichajes demuestra la ambición de la directiva por mantener al América en la cima del fútbol mexicano. Este tipo de planificación estratégica no solo aumenta la competitividad del equipo, sino que también envía un mensaje claro a los rivales de que el América siempre busca mejorar. El enfoque proactivo de la directiva es fundamental para sostener el éxito a largo plazo. La integración de los nuevos refuerzos será crucial para el éxito continuo del equipo. Jardín tendrá que considerar cuidadosamente cómo estos jugadores pueden adaptarse al estilo de juego del América y cómo pueden ser mejor utilizados para maximizar su impacto. La versatilidad de Aguirre, por ejemplo, permitirá a Jardín experimentar con diferentes formaciones y estrategias ofensivas, mientras que la presencia de Romo en el mediocampo podría proporcionar una mayor solidez defensiva y transiciones más eficaces. ¿Te gustaría ver a Rodrigo Aguirre y Luis Romo en el América? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. Dicho esto, André Jardín lanzó una bomba sobre el futuro de Igor Lichnowsky, trayendo a colación una cuestión crucial para el Club América mientras busca finalizar el plantel con el cual luchará por el tricampeonato de la Liga MX. Las Águilas están enfocadas en mantener el nivel competitivo en el Apertura 2024, y la continuidad de Lichnowsky es una de las mayores preocupaciones del técnico. El América se negó a pagar la cláusula de rescisión de $4 millones, lo que significa que Tigres espera el retorno de Igor Lichnowsky tan pronto como termine la Copa América 2024. Esta situación generó incertidumbre en Coapa, donde no quieren perder a una de las figuras clave del bicampeonato. La presencia de Lichnowsky en la defensa del América ha sido fundamental para la solidez defensiva del equipo, y su salida podría representar una laguna significativa.
A pesar de que todo parece perdido tras las declaraciones de Mauricio Culebro, la verdad es que las Águilas no descartan completamente el retorno de Lichnowsky para el próximo semestre. Esta posibilidad fue confirmada por el propio André Jardine cuando se le preguntó sobre el tema. Quiero que se quede, ya lo comuniqué a la directiva, ellos van a continuar la negociación, dijo André Jardine sobre Igor Lichnowsky. El entrenador considera al chileno una pieza clave en su esquema, especialmente por el buen entendimiento que tuvo con Sebastián Cáceres. Jardine valora la solidez defensiva y la experiencia que Lichnowsky aporta al equipo. La sociedad entre Lichnowsky y Cáceres ha sido vital para la defensa del América. Han formado una dupla consistente, capaz de neutralizar ataques adversarios y proporcionar seguridad al resto del equipo. La química entre los dos jugadores no es algo fácil de reemplazar, lo que hace que la continuidad de Lichnowsky sea aún más importante para las ambiciones del club. Además, el liderazgo y la experiencia de Lichnowsky son componentes esenciales para el América. No solo desempeña un papel crucial en el campo, sino también fuera de él, ayudando a orientar y desarrollar a los jóvenes defensores del plantel. Su presencia en el vestuario es un factor de estabilidad y confianza para el grupo. El América está listo para enfrentar a Tigres por la Supercopa MX, y Jardine ya ha definido la alineación para este importante enfrentamiento. La formación probable para luchar por este título, que Jardine espera conquistar para seguir haciendo historia en el club, incluye a Rodolfo Cota en la portería, Emilio Lara, Néstor Araujo, Ramón Juárez y Cristian Calderón en la defensa, Jonathan Dos Santos, Iván Rodríguez y Álvaro Fidalgo en el mediocampo, y Alejandro Cendejas, Jabairo Dilrosun y Henry Martín en el ataque. Este partido contra Tigres es crucial no solo por ser un título en disputa, sino también por ser una oportunidad de probar y ajustar al equipo antes del inicio de la Apertura 2024. La ausencia de Lichnowsky en la preparación para este juego puede requerir ajustes tácticos significativos por parte de Jardine, quien tendrá que encontrar la mejor manera de mantener la solidez defensiva sin el chileno. La búsqueda de refuerzos no es solo una estrategia para aumentar la calidad del plantel, sino también una forma de garantizar que el América esté preparado para enfrentar cualquier adversidad. La llegada de nuevos jugadores, como Rodrigo Aguirre y Luis Romo, podría traer nuevas dinámicas y opciones tácticas, fortaleciendo aún más al equipo. Romo, un mediocampista con excelente visión de juego y habilidades defensivas sólidas, podría formar una sociedad formidable con Sánchez, proporcionando equilibrio entre defensa y ataque. Además, el constante movimiento en el mercado de fichajes demuestra la ambición de la directiva por mantener al América en la cima del fútbol mexicano. Este tipo de planificación estratégica no solo aumenta la competitividad del equipo, sino que también envía un mensaje claro a los rivales de que el América siempre busca mejorar. El enfoque proactivo de la directiva es fundamental para sostener el éxito a largo plazo. La integración de los nuevos refuerzos será crucial para el éxito continuo del equipo. Jardine tendrá que considerar cuidadosamente cómo estos jugadores pueden adaptarse al estilo de juego del América y cómo pueden ser mejor utilizados para maximizar su impacto. La versatilidad de Aguirre, por ejemplo, permitirá a Jardine experimentar con diferentes formaciones y estrategias ofensivas, mientras que la presencia de Romo en el mediocampo podría proporcionar una mayor solidez defensiva y transiciones más eficaces. ¿Qué otras opciones de defensa puede explorar el América en el mercado de fichajes en caso de no poder garantizar la permanencia de Lichnowsky? Necesitamos hablar sobre el mercado de fichajes que el Club América ha realizado hasta ahora, uno de los más notables de toda la Liga MX, contando con grandes incorporaciones como Eric Sánchez, quien llega para dar un salto de calidad al mediocampo del equipo azulcrema para el próximo Apertura 2024. Sin embargo, las Águilas no solo se han centrado en mejorar su equipo titular, sino también en fortalecer el banco de suplentes. Para los suplentes, el Club América ha hecho refuerzos importantes como Rodolfo Cota y José Iván Rodríguez. Aunque estos jugadores tienen un papel secundario en el campeón mexicano, son esenciales para aumentar la profundidad del banco y proporcionar más opciones tácticas a André Jardine en la formación del once titular. Con estos refuerzos, el América no solo busca el tricampeonato de la Liga MX, sino que también pretende desempeñar un gran papel en la Copa de Ligas 2024. A pesar de todos los buenos refuerzos que está realizando, la política de fichajes del equipo azulcrema dicta que para haber contrataciones también debe haber salidas en la plantilla. Esto ha ocurrido principalmente con jugadores que no han tenido un papel tan importante en el equipo, abriendo espacio para nuevas incorporaciones. Esta estrategia es fundamental para mantener el equilibrio financiero y garantizar que la plantilla esté compuesta por los jugadores más aptos para contribuir al éxito del equipo. Uno de los jugadores del Club América con mayor probabilidad de dejar el equipo es el extremo izquierdo uruguayo, Brian Rodríguez. Desde hace varios meses, su agente ha expresado repetidamente la posibilidad de que el uruguayo deje a las Águilas rumbo al exterior. En este momento, tiene dos destinos posibles.
Recientemente, el agente de Brian Rodríguez confirmó a una radio local brasileña que tiene en sus manos una oferta del Botafogo por el jugador uruguayo. Esta transferencia tendría buenas posibilidades de concretarse, permitiendo a Rodríguez regresar al fútbol sudamericano. Sin embargo, Brasil no sería la única liga donde el jugador aún puede actuar, también tiene la opción de regresar a Peñarol, donde fue entrenado. Según información de César Caballero de ESPN, Peñarol de Uruguay es otra de las opciones que Brian Rodríguez tiene sobre la mesa. Sin embargo, esta transferencia es menos probable de concretarse debido al alto salario del jugador, que el equipo uruguayo no podría pagar sin un recorte salarial significativo. La situación financiera de los clubes sudamericanos a menudo limita sus capacidades de contratación, especialmente cuando se trata de jugadores que actúan en ligas más competitivas y financieramente sólidas. Además, según información de Fernando Esquivel, el agente de Rodríguez también lo ofreció al fútbol griego, donde el jugador tiene muchos admiradores. Sin embargo, hasta el momento, estas son solo sondas iniciales y no hay ninguna oferta oficial o negociación en curso para llevarlo al viejo continente. Europa podría ser un destino atractivo para Rodríguez, ofreciendo una nueva plataforma para demostrar su talento y potencial. El Club América, por su parte, debe considerar cuidadosamente todas estas opciones y sus implicaciones. La salida de Brian Rodríguez debe ser equilibrada con la entrada de refuerzos que puedan mantener o elevar el nivel competitivo del equipo. La capacidad de reemplazar a jugadores clave y adaptarse a los cambios en la plantilla es esencial para sostener el éxito a largo plazo. Además, es importante que el América continúe con su política de desarrollo de jóvenes talentos, garantizando que las categorías inferiores produzcan jugadores capaces de competir al más alto nivel. Esto no solo fortalece al equipo principal, sino que también asegura una continuidad en la calidad del fútbol practicado por el club. ¿Qué otras opciones en el mercado de fichajes puede considerar el América para sustituir a Brian Rodríguez, garantizando que el equipo permanezca fuerte y competitivo? Además, la directiva del Club América está atenta a una de las mayores promesas del fútbol mexicano. Se trata de un joven jugador del Necaxa, de solo 19 años, que ya habría recibido una oferta del equipo azulcrema para unirse al club en el Apertura 2024. Debido a su edad, Jurado sería uno de los principales objetivos del América para cumplir con la nueva regla de minutos para jugadores jóvenes impuesta por la Liga MX, que busca promover el desarrollo y la exposición de talentos emergentes. Jurado ha mostrado un potencial increíble en sus actuaciones con el Necaxa, destacándose por su habilidad técnica, visión de juego y madurez en el campo, características que son raras en jugadores tan jóvenes. Su inclusión en el plantel del América no solo ayudaría a cumplir con las exigencias reglamentarias, sino que también añadiría una nueva dimensión al equipo, con la promesa de un futuro brillante. La política de fichajes del América siempre se ha basado en la combinación de experiencia y juventud, garantizando que el equipo tenga un equilibrio perfecto entre jugadores veteranos y prometedores. La llegada de Jurado se alinea perfectamente con esta filosofía, proporcionando al equipo una opción dinámica y versátil que puede desarrollarse y moldearse dentro del entorno competitivo del América. Además de cumplir con la regla de los minutos para jóvenes, Jurado tiene la oportunidad de aprender de algunos de los mejores jugadores y entrenadores de la Liga MX, lo que sería invaluable para su crecimiento profesional. La estructura de apoyo y desarrollo que el América ofrece es una de las más robustas de México, lo que garantizaría que Jurado tenga todas las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial. La directiva del América ha demostrado un compromiso constante con la formación de jóvenes talentos. La inclusión de Jurado en el plantel principal sería un paso significativo en esta dirección, reforzando la imagen del club como uno de los principales formadores de talentos del país. Esto también envía un mensaje claro a los jóvenes jugadores de todo México de que el América es un destino ideal para aquellos que aspiran a una carrera exitosa en el fútbol. Para el técnico André Jardín, la adición de Jurado representaría una opción táctica más para el equipo. Su versatilidad permitiría a Jardín experimentar con diferentes formaciones y estrategias, proporcionando al América una mayor flexibilidad en el campo. La capacidad de Heriberto Jurado de jugar en varias posiciones ofensivas y su entendimiento del juego podrían ser explotados al máximo en un entorno que valora tanto la técnica como la inteligencia táctica. El impacto de una contratación como la de Jurado va más allá del campo. Puede convertirse en un símbolo de renovación y esperanza para los aficionados del América, representando a la nueva generación de talentos que están listos para llevar al club a nuevos niveles. El entusiasmo en torno a su llegada puede aumentar la moral del equipo y las expectativas de los aficionados, creando un entorno aún más positivo y competitivo. Eric Sánchez, un nuevo jugador. Mario, ¿qué pasó, Mario? De la nueva, pero no algo. Un jugador que te gusta mucho, por eso lo podrías en la selección. ¿Qué pasó? Bienvenido, para la América, bienvenido. ¿Pagarías $8 millones por él, Mario? Sí, me gustaría, por ejemplo, en otra posición. Me gustaría en otra posición, gastarme sin ir en otra posición.
Ni lo que no me gusta, no me te diga algo que va a pasar ahí. Y sale que se vaya a Europa. Y si no, se va a quedar en Pachuca y al final se queda en América. Les presentamos estas declaraciones. Es raro que hable Emilio Azcárraga. No necesita presentación, Emilio Azcárraga Jan. Y esto fue parte de lo que dijo. Y voy a escuchar puntos de vista de mis compañeros. Yo no conozco a ningún dueño que haya sometido a algún técnico de la selección a que lleve a un jugador. Creo que ha habido directores técnicos que han llevado erróneamente jugadores, pero no veo que hayan sido impulsados por el dueño. Es la salida fácil para no asumir la responsabilidad. A mí lo que me molestó en el caso de Henry fue la forma, pero la voy a contar, pero la manera en la que dijeron que no iba. Jaime Lozano puede decidir si quiere experimentar con otro jugador que no sea Henry, está bien, pero no la forma de decirlo. Parte de los comentarios de Emilio Azcárraga también habló de todo este tema de exportación de futbolistas, de poderse ir a Europa pasa por un cambio económico del modelo. El fútbol mexicano paga bien. ¿De qué manera se mandan más jugadores a Europa? Pues tendría que venir un cambio en lo económico. A ver, primeras reacciones. ¿Con qué se quedan de esto que dijo Emilio Azcárraga? Comienzo contigo, Artel. Pues es que tiene mucha carnita todo, ¿no? Yo creo que el asunto de Henry está interesante, que nos dijera quién fue el que utilizó malas formas. ¿Y cuáles fueron las formas? Claro. Dice las formas no las voy a decir, dijo que no las iba a decir, pero sí el quién, porque podemos interpretar que fue Jimmy Lozano, que fue Duilio Davino, o que fueron los cuatro. ¿Pero tú crees que se va a meter el presidente de la federación a decirle a un futbolista, oye, no vas a ir? Es el señor de las declaraciones inoportunas, siempre habla cuando no debe de hablar. Pero eso no es más tarea del técnico, o en todo caso sí, del director de los servicios nacionales. Y luego también lo de que ningún dueño ha impuesto un jugador. Yo le voy a decir uno nada más, dilo, que estoy segurísimo que así fue. Jorge Vergara impuso al Bofo Bautista para Sudáfrica 2010. Pero lo firmo, Lo firmo. ¿Por qué lo afirmas? Perdón, lo firmo. No, uno es voy a llevar a Martín. Sí, ya. Ese es el primer error desde mi punto de vista. Y el segundo es, no hay líderes además que de partido. Y el que estaba llamado a ser el líder, el que tiene redaños, se les dan baños, entonces se les mete la pierna, el que no se achica está lesionado. Entonces, yo creo que si la forma no fuera correcta, yo creo que sí se tiene que tener. No es que un técnico esté obligado, y Mario lo sabe. Yo sé de jugadores que atravesando por un muy buen momento no recibieron ninguna explicación para ir al Abrazo Mundial. Bueno, estamos llenos de Abrazo Mundial, ¿no? Y también hay un ejemplo de una explicación, entonces las formas sí tienen que ser, creo yo, las correctas. Y si el video dice las correctas, contacto, claro, pues es porque realmente hubo una forma, hay algo afortunada de decirle a Martín que no iba a ir. Y algo muy significativo con todo esto, compañeros, que como técnico nacional, Javier Aguirre, me tocó con Manuel Lapuente también. Hay una parte importante del entrenador que dice, este portero es mi portero y con ese voy a jugar. Y así les digas que mira que este la para por acá y por allá, este es el mío. Es de eso. Hay entrenadores que les da confianza. A mí me extrañó porque me imagino que Jerry Martín le da confianza a Jimmy Lozano. Me imagino. Pero el llevar a jugadores como los que acaban de mencionar es una prueba inequívoca que él eligió. Yo elegí estos, con estos me la juego, con estos voy a pelear, con estos voy a luchar.